Dixo Daily presenta. Como yo les prometí, esta temporada de Factor Kaiser va con todo y no nos vamos a frenar. Y por eso, aunque voy a estar fuera de México una semana por cuestiones de chamba, lo que quiero es estar siempre en contacto con ustedes. El programa de hoy, el del lunes y el del miércoles lo vamos a hacer aquí desde fuera. Por eso tengo todo el equipo suficiente para siempre estar en contacto contigo. No nos vamos a desviar, no nos vamos a distraer, no vamos a interrumpir esta energía que tiene el movimiento de ciudadanos útiles y felices que quieren rescatar a su país. No nos vamos a detener y por eso vamos a seguir grabando donde sea Factor Kaiser para estar siempre en contacto contigo. A ver, llevo varias horas pensando cómo hacer este programa después de todo lo que he estado leyendo a lo largo del día de lo que está sucediendo en México. Voy a hacer un símil que espero me entiendan y lo voy a hacer con todo respeto a aquellas personas que sufren esta enfermedad. De verdad, lo hago con todo respeto, pero creo que vale la pena hacer el símil porque México tiene cáncer. México tiene un cáncer terminal. México tiene un cáncer gravísimo que ha invadido las partes más importantes de la República. Pero ese enfermo de cáncer que es México, hagan de cuenta que sabe cuál es el tratamiento, sabe dónde están las enfermedades, sabe dónde está ubicado ese cáncer, sabe exactamente qué puede pasar si deja que continúe. Y en lugar de estar hablando del cáncer, en lugar de estar hablando de la enfermedad en concreto, en lugar de estar concentrado en el tratamiento necesario, hagan de cuenta que estamos platicando de qué bonitas sus uñas, o cómo han mejorado sus ojos, o qué bien se le ve la piel, o como si de verdad no nos estuviera explotando en la cara lo que está sucediendo en el centro de la República. Información, política, datos duros, análisis y opinión. Factor de cambio con Max Kaiser. Factor Kaiser. A ver, me explico. El magistrado Reyes Rodríguez, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, está de acuerdo con PROJUC. ¿Se acuerdan que el miércoles pasado hicimos un episodio de Factor Kaiser en el que les expliqué a detalle este informe que hicimos en PROJUC para detallar por qué esta elección del Poder Judicial fue una farsa absoluta? ¿Se acuerdan que platicamos en específico de este operativo llamado Operativo Acordeón, que implicó que más de 94 tipos, los que nosotros logramos recabar, 94 tipos diferentes de acordeones se repartieron por todo el país, que instruyeron precisamente a los mexicanos cómo votar? ¿Se acuerdan que platicamos que en más del 60% de las casillas, para elección de ministros de la Suprema Corte, había entre 6 y 9 ganadores de los candidatos instruidos en el acordeón? En más del 50% de las casillas se habían electo a las 5 personas que instruía el acordeón para el Tribunal de Disciplina Judicial. En el 95% de los acordeones estaba uno de 2 de los que ganaron para el Tribunal Electoral. En fin, un pinche descaro absoluto, un fraude ahí probado a la vista de todo el mundo. Bueno, el magistrado Reyes Rodríguez, que tuvo en sus manos hacer el proyecto en el que se juntaron varias de las inconformidades de diferentes candidatos y organizaciones de la sociedad civil, está de acuerdo con nosotros. Y él dice que este fue un pinche fraude descarado, burdo, abierto. Él dice que en su resolución, en su proyecto de esa resolución, dice que él tuvo a la vista más de 3,000 diferentes acordeones, más de 300 pruebas de videos, audios, testimoniales, etcétera, que prueban que se trató de un esfuerzo sistémico por todo el país. Se vio este fraude burdo, además de todo lo que tiene que ver con la inequidad en la competencia, la intervención de órganos de gobierno y la presidencia de la República, legisladores haciendo campaña, todo tipo de trampas que ya en PROJUC explicamos. Bueno, el magistrado que tiene en sus manos el proyecto de sentencia está de acuerdo con nosotros. Y es muy difícil que ese proyecto de sentencia se convierta en una sentencia, porque enfrente tiene una mayoría de magistrados morenistas, de magistrados impuestos, doblados,
manipulados por el aparato. Los dos Felipes y la señora Mónica son magistrados que no escuchan, ya no ven nada, desechan todo tipo de inconformidades, no piden ningún tipo de prueba, están sometidos completamente. Pero es importantísimo lo que hizo Reyes. Es importantísimo que lo deje por lo menos en un proyecto de sentencia. ¿Por qué? Porque estos rufianes, los dos Felipes y la señora Mónica, van a tener que votar en contra. Van a tener que hacer el ridículo de tener en sus manos ese proyecto de sentencia y votarlo en contra. Decir que ellos no vieron nada, se van a tapar los ojos y van a hacer el ridículo, y ese ridículo va a quedar en una minuta, y esa minuta va a quedar ahí para la historia, para que todo México sepa de qué lado están esas personas. Bueno, esa resolución en la que seguramente se va a convalidar este fraude, esa resolución va a generar un poder judicial completamente a modo. Seguro ya viste las fotografías de este señorcito del bigotito que se dice presidente o futuro presidente de la Corte, que ahí anda de abrazos con Adán Augusto y con Ricardo Monreal y platicando de cerca con ellos, y dice que él es independiente y sabe que solo el 5% de los mexicanos con credencial de elector lo eligieron. El 5%, 5 millones de personas, que es el 5% de la lista nominal, eligieron este cuate. Y cuando digo eligieron, lo pongo entre comillas, porque, como dice el magistrado Reyes Rodríguez en su sentencia, estas personas, estos 5 millones, ni siquiera fueron por libre voluntad. Fueron a copiar un acordeón en el que les instruían votar por esta persona para presidente de la Corte. Con todo esto, lo que va a suceder es que vamos a tener un poder morenista, judicial del bienestar, que va a estar ahí a disposición de la tiranía populista, que ya explicamos en algún programa de Factor Kaiser, que yo no estoy de acuerdo con el concepto de dictadura, porque dictadura implica que hay una persona central, una persona fuerte que controla todo el aparato. Aquí no hay. La señora Sheinbaum es, en el mejor de los casos, una especie de vocera de este movimiento. Tiene ahí algunas personas, algunas figuras que le responden, otras hacen lo que quieren. El señor Patán Augusto y la dueña del Senado hacen lo que quieren en el Senado. Ricardo Monreal, Pedro Aces, Arturo Ávila y Gutierritos hacen lo que quieren en la Cámara de Diputados. Cada quien hace lo que quiere en el gabinete, en fin. Pero es una tiranía populista, y esta tiranía populista ahora tiene jueces, ahora tiene ministros, ahora tiene encargados de la impartición de justicia. Y entonces el cáncer está clarísimo, está ahí, está ubicado. Ya no tenemos un poder judicial autónomo que nos vaya a defender a ti y a mí. Ya no tenemos un conjunto de ministros que puedan revisar las actuaciones y el ejercicio del poder de parte del gobierno, someterlo a una revisión, a un contraste con la Constitución para defendernos a ti y a mí. Ahí está el cáncer, pero no está todo ahí, ¿no? El cáncer también tiene que ver con esta podredumbre asquerosa que ha estado saliendo todo el verano. Es más, desde que entró Trump a la presidencia, ha estado saliendo desde enero esta podredumbre que tiene que ver con la relación directa del morenato con el crimen organizado. Lo ha dicho Trump en conferencias de prensa, en documentos oficiales en los que impuso los aranceles. Lo ha dicho el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado. Ya designaron a 6 cárteles como organizaciones terroristas. Está ahí la relación directa, está ahí a la vista de todo el mundo las pruebas, están ahí las relaciones de lavado de dinero en 3 instituciones de banca privada. Una de ellas, de la que es dueño el que fue la mano derecha de López, el encargado de su oficina. Vector es una institución financiera de la cual el dueño fue el jefe de la oficina de la presidencia de López Obrador. Y cuando era jefe de la oficina de la presidencia de López Obrador, según el gobierno norteamericano, se lavaba dinero en el narcotráfico. Ahí está la podredumbre moviéndose por todos lados, la corrupción saliendo de todos lados, el huachicol moviéndose por todo el país. Y Morena quiere hablar, solo quiere hablar de sus famosos 13 millones de pobres que supuestamente ya no lo son. Es una cosa terrible escuchar ahora a las pobretólogas y a los pobretólogos del bienestar, esas personas que decían
en gobiernos anteriores que cuando una persona tiene más ingresos y supera la línea de pobreza, no quiere decir que haya salido de la pobreza. Lo decían ellos. Es decir, los estoy casi citando. Ellos decían que cuando una persona tiene más ingresos no se puede decir que automáticamente salió de la línea de pobreza, por una razón muy sencilla, porque hay diferentes dimensiones de la pobreza y por eso se construyó todo un nuevo modelo de medición de la pobreza. Y en este nuevo modelo de medición de la pobreza se habla de carencias como la salud, carencias en vivienda, carencias en educación y en otro tipo de condiciones. Este mismo reporte que ellos han estado citando, que es del INEGI, que en efecto habla que 13 millones de personas superaron por ingreso la línea de pobreza, también habla de una cosa gravísima. En 2018 había alrededor de 20 millones de personas con carencia en servicios de salud, es decir, que no tenían acceso directo, acceso gratuito a servicios de salud. ¿Sabes a cuánto llegó en 2024? A 44 millones, más del doble. Duplicaron el número de personas que no tienen acceso a la salud. Esto se combina con un factor gravísimo. También se ha duplicado el número de familias que tienen gastos catastróficos para salud. ¿Qué quiere decir esto? Es muy sencillo de entender, Este aumento en el ingreso que ellos presumen como una disminución de la pobreza, básicamente se les fue a estos mexicanos en pagar la salud de su familia, en pagar sus propias medicinas, en pagar sus doctores, en pagar sus tratamientos, porque en el sector salud no hay. Es decir, estas 20 millones de personas que del 2018 a 2024 se quedaron sin acceso a la salud, que sí lo tenían en gobiernos asquerosos neoliberales que odian a los pobres, donde sí tenían acceso a la salud y sí tenían medicinas y sí tenían doctores y sí tenían tratamientos. Bueno, esas 20 millones de personas que perdieron el acceso tuvieron que salir a la calle, a las farmacias del ahorro con el doctor Simi, a atender sus enfermedades, a comprar sus propias medicinas, a comprar su propio material para curarse como pudieran. Esa es una de las dimensiones. Pero también está la parte que tiene que ver con la alimentación. Una de las más grandes carencias es la que tiene que ver con la alimentación. Esa carencia se volvió aún mayor por la inflación que viene desde hace rato aumentando en diferentes niveles. Hay carencias en vivienda gravísimas, hay carencias en movilidad. Ya no digamos el drama que viven esas personas que están en lugares como Guerrero, como Tamaulipas, como Michoacán, como Zacatecas, que tiene que ver con la violencia. Todas esas personas que normalmente tienen o un empleo de poca paga o algún micronegocio han tenido que sufrir la inseguridad que tiene que ver con extorsiones, que tiene que ver con asaltos en el transporte, asaltos en la calle. Me parece brutal que el morenato completo lleva varios días queriendo solo hablar de sus 13 millones, sin explicar claramente de qué se trata el tema de la pobreza que ellos mismos criticaban cuando los gobiernos del PAN y del PRI decían que había millones de personas que sufrían la pobreza y decían, no es cierto, no por el simple hecho de tener más ingresos va a haber superado la pobreza. Bueno, vamos a poner que el aumento del sueldo fue una buena política del morenato. Vamos a decir que la economía flotando en el cero logró que no hubiera más personas que cayeran en pobreza por ingresos. Me parece brutal que estas personas que se dicen expertas en pobreza no tengan ni siquiera la dignidad de reconocer que el camino para que esas personas se puedan decir fuera de la pobreza es aún larguísimo. Dicho esto, me parece brutal que esas mismas personas nos quieran solo llevar a ese tema como si el cáncer no estuviera ahí. Me parece brutal que varios comunicadores digan, es que solo hablas de lo malo, es que solo hablas de la corrupción y de la violencia y no quieres ver lo bueno. Es que el cáncer que está destruyendo a la República hace que lo bueno sea muy poco importante. De verdad, el enfermo de cáncer no se puede dar el lujo de hacer como que están pasando cosas buenas en otra parte de su cuerpo porque se va a morir de cáncer. Ese es el tema.
No podemos estar hablando de algunas políticas que han dado algunos buenos resultados marginales y temporales, cuando en el centro de esa república se está pudriendo la parte más importante, que es la capacidad de los 130 millones de personas sentirnos dueños de ese aparato llamado Estado. Eso es una república. Una república es ese espacio que está ubicado entre unas fronteras, en el que hay una constitución que genera una serie de órganos de gobierno que están al servicio de los 130 millones y no al revés. Hoy tenemos a 2,000 personas en puestos clave de gobierno, creyendo que 130 millones estamos a su servicio. Y eso no es una república, pero el problema es que donde están esas 2,000 personas, hay una enfermedad brutal que se llama corrupción, que está corroyendo su capacidad de dar algún buen resultado para ti y para mí. Y entonces me parece brutal que los mexicanos no acabemos de entender que lo único de lo que nos tenemos que ocupar en este momento es que no siga avanzando ese cáncer. Esa es nuestra función más importante como ciudadanía. Concentrarnos en que el cáncer de la corrupción, del abuso de poder, del desvío de recursos, de la manipulación de los poderes del Estado para satisfacer los deseos y las necesidades de un pequeño conjunto de personas, la impunidad en la que viven estas personas, ese es el foco en el que nos tenemos que concentrar todo el tiempo. Y ya no tenemos mucho tiempo y tenemos que acabar de provocar la crisis interna en ese aparato para que ese cáncer no siga avanzando. En eso nos tenemos que concentrar todo el tiempo, en todo momento. No hay otro tema, es el cáncer interno de la corrupción impune y el abuso de poder, y todas las reformas, todas las políticas, todas las decisiones que lo permiten. Es ahí donde la resistencia de ciudadanos útiles y felices se tiene que concentrar todos los días. Y por eso, viva la resistencia. Una producción de Dixo.